A continuación vamos a explicar acerca de la empresa ferroviaria andina, que tiene como objetivo realizar la explotación, operación, administración, comercialización, organización y prestación de este servicio, que es básicamente transportar ya sea pasajeros como cargas grandes. Esta empresa trabaja ya sea por cuenta propia, ajena y o asociada con terceros. Las ventajas de la empresa ferroviaria son que más que nada en el país y sobre todo en la parte occidental es la única empresa ferroviaria que transporta cargas a La Paz, Potosí y Oruro. Otra ventaja también es que es exclusiva en transportar minerales de la mina de Potosí hacia la frontera con Chile, además de que como hace cargas masivas se transporta más en relación a la competencia. Este servicio es confiable también para todos los clientes, ya que cuenta con los permisos de la aduana y esto genera más confianza de los clientes y potenciales que tiene. Las desventajas. La competencia muchas veces no tiene factura y los precios llegan a ser un poco más bajos a lo que es la empresa ferroviaria y se vuelve menos competitiva. Otra desventaja sería que como está regulada por la ATT, tiene que realizar mantenimientos constantes y esto hace que incrementen los costos de la empresa. Y por último, si existieran problemas climáticos como lluvia, también afectaría los costos de operación porque tendría que invertirse más para arreglos de vías donde pasan las cargas. Fuentes de financiamiento. Las principales fuentes de financiamiento para la empresa son los bancos y entidades financieras. Los bancos principales que financian la empresa son el Banco Unión y el Banco Visa, obteniendo préstamos a largo plazo con líneas de crédito. El importe total del préstamo al 31 de diciembre de 2018 asciende a los 112.339.527 bolivianos. Análisis horizontal. El análisis horizontal ve un año pasado con un año actual para ver cómo anda la empresa. Si ha podido crecer, si ha tenido debilidades, si ha tenido números rojos, para ver en qué puntos hay que enfatizar más que en otros. Resultado del análisis horizontal. Activo disponibles. Incremento de disponibilidades producto de los cobros de las deudas comerciales y préstamos obtenidos por el banco. Cuentas por cobrar comerciales. Hubo una disminución por la cartera de los clientes. Bienes disponibles para la venta a corto y largo plazo. La variación es la misma en el corto y largo plazo, por lo que solo corresponde a una reclasificación. Inventarios. Hubo una disminución principalmente por la reparación y mantenimiento de las locomotoras y vagones. Pasivo. Deudas comerciales. Incremento de producto de compra de repuestos al crédito efectuada a varios proveedores del mercado local e internacional. Deudas relacionadas con el personal. Incremento por la provisión del segundo aguinaldo. Deudas financieras a corto y largo plazo. Igual hubo un incremento por los préstamos obtenidos a las entidades financieras. Impuestos por pagar. Igualmente hubo un incremento por multas que paga la empresa a impuestos nacionales producto de una auditoría impositiva. Análisis vertical de la empresa ferroviaria andina. Las cuentas que lo representan son activo, el cual cuenta con un activo fijo, activo diferido y otras cuentas por cobrar. Pasivo, cuenta con las deudas financieras. El patrimonio cuenta con el capital pagado y ajustes patrimoniales. Los ingresos, los cuales son por el transporte de carga. Los costos, remuneraciones, combustible, lubricante, depreciación, amortización, son uno de los compuestos. Los ratios de esta empresa con respecto a las razones de liquidez es por cada peso que la empresa tiene en pasivo corriente, tiene 2.67 bolivianos para responder. Para la capacidad de pago de liquidez, con un monto de 14.24 bolivianos. La liquidez ácida sufrió un decremento del 81%. En la interpretación de los resultados, por el año 2017 los índices de apalancamiento fueron superiores a la unidad.
lo cual no indicó que fue rentable acudir a un financiamiento ajeno. En cambio, en el 2018 ya se tenía una utilidad negativa antes de intereses e impuestos, por lo cual la situación económica estaba ahogada. Esto se observa claramente en el pronóstico del estado de resultados, donde se observaron que las ventas bajaron en un 6%, con lo cual el EBIT debería de bajar solamente en un 20%. Se puede explicar esta baja de ventas, ya que obviamente una vía ferroviaria, una empresa ferroviaria, más que todo tiene sus clientes en cuanto a la exportación o importación de minerales. Y no así, por ejemplo, como los transportes, digamos que son más cotidianos, como un mini o un micro o un trufi. Y obviamente también estos, como está mencionado anteriormente, necesitan emitir factura. Entonces, al emitir factura, obviamente se adiciona un costo más que a lo que nosotros tomamos cotidianamente un minibús. Y obviamente ni yo, la verdad, francamente, licenciada, sabía de una empresa ferroviaria a estas alturas que seguía existiendo aún a nivel nacional. Entonces, de por ahí se puede ver, digamos, por qué es que las ventas han bajado. Pero contaban con las depreciaciones, amortizaciones, activos diferidos, provisiones, activos fijos. La utilidad neta para el año 2017 fue adecuada y positiva. La empresa en el año 2017 vendía por encima del punto de equilibrio en cuanto a la cantidad de toneladas transportadas. Pero el detalle es que en el 2018 la utilidad antes de intereses e impuestos de los apalancamientos fueron negativos a excepción del GAF. Entonces, debido al cociente proporcional deficitario de la utilidad antes de intereses e impuestos y la utilidad antes de impuestos, el GAO fue menos 1,37, lo cual indica que si las ventas aumentan en un 10%, el EBIT declinaría en un menos 137%. La empresa entonces, por lo tanto, el 2018 vendió por debajo del punto de equilibrio, lo cual explica de manera coherente el beneficio neto negativo. Esto puede deberse principalmente a un aumento en los gastos fijos de forma general por servicios básicos, o sea, siempre van aumentando las cuentas, por ejemplo, de luz, de agua, el petróleo, el gas, que necesita obviamente un tren para funcionar, ¿verdad? Y que el beneficio neto fue negativo por lo que ya estábamos diciendo, la resta, las ventas que ha tenido la empresa. Y llegaron a presentar el 63% de las ventas y el margen de contribución al 37%, que usted lo va a poder observar en la tabla de gastos de venta y margen de contribución sobre ventas. De acuerdo al análisis DuPont, se puede ver que la empresa carece de rentabilidades adecuadas con respecto al ROA y ROE. La tasa de interés del mercado es mayor al ROA, asimismo el ROA depende del margen neto y del ratio de ventas sobre activos. Al mantener el margen bruto o el ratio de ventas activos, produce un incremento del ROA. Para que el ROA sea favorable, debe ser mayor al 13% que la tasa de interés anual del préstamo de la empresa en 2018. Vemos que la empresa es nula económicamente hablando al presentar un beneficio negativo y tener rentabilidades deficientes, pero en 2017 para llegar al 13% y considerando un ratio de ventas sobre activos del 26%, el porcentaje de margen neto debe ser del 50% y para superar la tasa de interés del préstamo el margen de neto debe ser mayor al 50%, con lo cual se concluye que la empresa está ahogada económicamente, ya que en el año 2017 mostró un porcentaje de margen neto del 0,47 y al año siguiente, en 2018, obtuvo una rentabilidad negativa. En conclusión, si la empresa desea aumentar sus rentabilidades económicas, necesita tener una mejor gestión de los gastos de ventas y los gastos fijos para de esta forma aumentar paulatinamente la rentabilidad de la empresa y disminuyendo el porcentaje de margen de contribución. Para favorecer un aumento porcentual, el porcentaje de margen neto de esta forma mayor ROA, mayor ROE.
o mayor apalancamiento financiero, mayor ROE. Puesto que el ROA es mucho menor a la tasa de interés en 2017, la política de créditos pasivos es deficiente, además de no tener rentabilidades económicas en 2018, que indican que el giro del negocio es insostenible en el mercado y que existe un gran riesgo en el sentido de poder cubrir las cuentas a largo plazo. Valoración de la empresa. En este caso, la empresa ferroviaria andina obtuvo una viabilidad económica y financiera aceptable en el 2017. Al presentar un flujo de caja positivo, una utilidad neta positiva, rentabilidades aceptables pero inadecuadas y un nivel de endeudamiento de 14%. En 2018, la empresa no ha presentado ninguna viabilidad económica, principalmente al tener un resultado del ejercicio negativo, un flujo de caja positivo, rentabilidades negativas y una capacidad de pago óptima. Todo esto se debe a que la empresa tiene un mayor costo total unitario que su propio precio unitario, reflejado en un déficit por ingresos y egresos no operacionales. También un aumento de los salarios reflejados en los gastos administrativos y un volumen de ventas que decreció en al menos un 6%. Al ver que la empresa no tenía rendimientos en gestiones anteriores y la tasa de mercado varió en al menos un 9 y 13%, se utilizó una función en Excel como un supuesto para calcular el costo capital de deuda. Entre estos se vio que la covariancia era de al menos 0,00673, el riesgo de mercado era de 0,000290 y la tasa libre de riesgo era de 0,120710. En el caso de que la empresa liquide y venda todo el valor comercial de la misma, que es Ferroviaria Andina, en el año 2019, serían al menos 13 millones de bolivianos aproximadamente, y dicha cifra coincide con la situación de ahogamiento económico por la que está atravesando la empresa. Alternativas de inversiones. Tenemos dos alternativas en este caso. La primera es invertir en bonos con una tasa del 6% de interés, que haría que los accionistas tengan un capital inicial de al menos 1 millón de bolivianos al año y un capital final después de 5 años mediante una fórmula puesta con el millón de bolivianos por 1 más 0,06 elevado a la quinta. Esto hace que después de 5 años el dinero total ganado por la inversión llega a ser más de 1.500.000 bolivianos. Habiendo invertido todo esto y haciendo las fórmulas, vemos que el tiempo de recuperación de inversión es de al menos 4 años. La segunda llegaría a ser la inversión en BPF con una tasa de cotización de mercado de 4% y una tasa de retorno de 10% efectiva anualmente y un vencimiento de 3 años con un valor de bono de 1.300.000 bolivianos. Haciendo todo esto, vemos que la mejor alternativa es invertir en bonos, ya que en el plazo de 5 años ofrece una mayor ganancia a partir de una inversión de 1 millón de bolivianos.